Buenas, mi nombre es Marvin García y el día de hoy les vengo a hablar sobre el derecho real en el derecho romano. Para que tengan una idea, el derecho se creó en Roma. Los romanos crearon las primeras instituciones como fueron los contratos, los matrimonios y muchas otras cosas. El día de hoy les vengo a hablar sobre el derecho real. El derecho real lo podemos definir como la relación directa de la persona con una cosa determinada en la cual aquella obtiene un determinado beneficio con exclusión de todos los demás. Para explicarlo más claro, esto es la relación entre una persona y una cosa, como puede ser la relación de una persona con un terreno o la relación de una persona con una casa. Ahorita pueden observar ejemplos de derechos reales como es el dominio, la herencia, el usufructo, uso o habitación, la servidumbre activa, la prenda e hipoteca. Lo que es el derecho real, también podemos ver que está el derecho de crédito u obligación, que esto es una obligación de persona que permite llamar a una de ellas, llamarla acreedor, exigir a otra llamada deudor determinada prestación. Como se puede ver en el ejemplo, está una persona exigiéndole a otra persona el pago de una renta. Entonces, el deudor sería el que debe el dinero y el acreedor tiene el derecho a exigirle que se le pague lo previamente acordado. Normalmente esto se pactaba dentro de contratos y también de forma hablada. Las diferencias entre el derecho real y el derecho de crédito son bien simples. Para resumirlo, la diferencia es que el derecho real es la relación entre una persona y una cosa, como he explicado previamente, una persona y un terreno. Y el derecho de crédito es más una relación entre dos personas, también, como había dicho previamente, la relación entre dos personas firmadas en un contrato que uno le presta los servicios al otro de determinada cosa, como puede ser un trabajo o un alquiler de cualquier cosa. Para continuar con la presentación, en este momento hablaremos sobre la propiedad. Los romanos no tenían un concepto fijo de lo que era propiedad. Sin embargo, para razones de estudio establecieron que la propiedad es la facultad que le corresponde a una persona llamada el propietario de obtener directamente de una cosa determinada toda la utilidad jurídica que es susceptible de proporcionar. Esto significa que la propiedad era lo que una persona podía tener, por ejemplo, un terreno, un animal o un esclavo, porque recordemos que los esclavos en aquella época eran consideradas cosas y no personas. Los elementos y las características de la propiedad. Los elementos son el derecho absoluto, el derecho exclusivo y el derecho perpetuo. Y las características que procura la propiedad son el jus utendi, que es la facultad de servirse de la cosa y aprovecharse de los servicios que pueda rendir fuera de los frutos, o sea, darle uso al terreno. De ahí está el jus fruendi, o fructos, que es el derecho de recoger todos los productos, como por ejemplo, si un terreno tiene un árbol y ese árbol da manzanas, el dueño tiene todo el derecho de agarrar esas manzanas porque también son de su propiedad, porque están en su terreno. Y está el jus abutendi o abusus, que es el poder de disponer de la cosa que tiene el propietario, que es hacer lo que quiera, si quiere destruir el terreno, venderlo, regalarlo, lo que sea. Él lo puede hacer porque es de su propiedad ese terreno. También habían restricciones para el uso de la propiedad, que uno de ellos estaba inscrito en las 12 tablas y decía que dejara libre hasta 5 pies de otro fundo por motivos de que no hubieran problemas entre los dos fundos. También había otra que eran los propietarios debían abstenerse de hacer trabajos que pudiesen causar inundaciones. Esto se hacía para que un fundo no inundara otro fundo y no afectara al dueño del otro fundo. También se podría expropiar por la causa de intereses generales. Esto podría ser que si el emperador necesitaba ese terreno para las legiones, él lo podía quitar y el dueño no se podía oponer. Y también estaba la servidumbre, que es una restricción al propietario, pues él concede a otra persona algunas ventajas que él goza, que puede ser la servidumbre de paso,
o también la servidumbre de aguas. Como todo en Roma, la propiedad estaba debidamente organizada. En Roma habían dos tipos de propiedades, que la primera era la propiedad quiritaria, es decir, de los quirites ciudadanos o romanos, que esto significa que solo los romanos y que eran capaces de ejercer civilmente podían tener una propiedad legalmente en Roma. Y después estaba la propiedad bonitaria, que se configuraba cuando faltaba alguno de los requisitos del derecho civil. Es decir, que aquí los que no eran capaces civilmente podían optar por ella, o también los peregrinos o extranjeros. Las condiciones para adquirir la propiedad quiritaria son que el titular sea ciudadano romano, que la cosa tenga carácter romano y que la condición sea adecuada a la condición mancipi o nec mancipi. Ahora vamos a continuar con la injurisectio. ¿Qué era el injurisectio? Es la cesión de bienes y derechos. Esto se hacía como algo imaginario. Se hacía el traspaso de la propiedad, pero en realidad la propiedad no quedaba traspasada según el derecho civil romano y el propietario quedaba con el dominio de la propiedad. Esto era como un préstamo y esto se hacía por falta de formalidades. Con el tiempo esto se fue derogando ya que lo instituían mejor en las leyes romanas. También habían formas de extinción de la propiedad. La primera era cuando la cosa de que es objeto deja de existir por hallarse materialmente destruida, que podía hacer que un terreno tuviera un deslave y desapareciera. Y el otro es cuando la cosa deja de ser jurídicamente susceptible de propiedad privada, por ejemplo, un esclavo manumitido, que es cuando se dejaba en libertad a un esclavo. Aparte de la propiedad, existía la posesión. El hecho de tener en su poder una cosa corporal, reteniéndose materialmente con la voluntad de guardarla para sí y disponer de ella como lo haría un propietario. Esto dice que la posesión es el ánimo de tener algo. Por ejemplo, uno no puede ser el dueño de un terreno, pero si está adentro de ese terreno por varios años, ya tiene la posesión. Las diferencias entre propiedad y posesión. La propiedad es un derecho, mientras que la posesión es un hecho. La propiedad es el derecho que tienes sobre las cosas y la posesión es el poder físico que se ejerce sobre la cosa si fuera dueño. Un ejemplo de propiedad, ser el dueño de un terreno. Y un ejemplo de posesión es producir una tierra sin ser el dueño de dicha tierra. Los elementos de la posesión. Habían dos y eran muy sencillos. Está el corpus, que es la ocupación material y actual de la cosa y está en ocupación. Significa apoderamiento. Es decir, tener una cosa en nuestro poder. Y el animus es la voluntad especial en el que pretende poseer. Es el ánimo de servirse de la cosa para sus necesidades. Están los interdictos para retener y recuperar la posesión. Para que me entiendan, los interdictos era cuando una persona iba donde el pretor y él decidía lo que pasaba con la propiedad. Es decir, él era como un juez y daba sentencias sobre los casos. Ok, el interdicto para retener estaba el uti possidetis, que tiende a defender la posesión de bienes inmuebles, y estaba el urturbi, que procede para defender la posesión de las cosas muebles. Y también estaba el interdicto para recuperar. Estaba el undebi, que se usaba la violencia para recuperar la posesión. Estaba de forma precaria y estaba la clandestina posesión. Y para concluir con la presentación, les hablaré de cómo se adquiere y cómo se pierde la posesión. Cómo se adquiere a través de herencia, por compraventa, por adentrarse en un terreno y hacer uso de él. Cómo se pierde también por una compraventa, cuando se pierde el ánimo de enajenar una cosa quedándose en ella como inquilino, y cuando se pierde el elemento material.
Bueno, espero que les haya gustado esta presentación y espero que le hayan entendido en su totalidad al derecho real, y espero que después de este video saquen 100 en su examen sobre derecho real. Muchas gracias.